Seguimos con este libro tan interesante de las cartas de Napoleón y Josephine en el episodio de hoy. Así que quédate conmigo, que hay más chismorreo que contar. Hola, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Vamos a seguir con nuestro Becoming Lenormand investigando la biografía de una de las mujeres más fantásticas, en mi humilde opinión, que ha vivido en este París de la Revolución Francesa, la era del terror, la era napoleónica y más. Marianne Adélaïde Lenormand. Bueno, que aquí hay más historia de amor y corazones rotos que compartir. Y esta vidente con ojos negros de águila mirando todo lo que está pasando, ¿no? Vamos allá. La mañana del 11 de marzo de 1796 amaneció fría y gris sobre París. 2 días después de la boda más caótica de la capital, dígase, ¿no? De Napoleón Bonaparte con Joséphine de Beauharnais, ahora Joséphine Bonaparte, partió entonces Bonaparte hacia Italia, al mando del ejército del Mediterráneo. En la rue de Tournon número 5, nuestra querida Marianne escuchó los cascos del caballo alejarse hacia el sur y barajó sus cartas en silencio. Y así entonces sacó una, sacó dos y sacó 3 cartas sobre la mesa. El valet de carreau, el 10 de carreau, el 7 de carreau, el joven militar, el largo camino que se abre y la alegría ajena. Marianne frunció el ceño. No era la combinación de una esposa triste que extraña a su marido. Era mucho más la combinación de alguien que suspira de alivio, ¿no? En cuanto se cierra la puerta. ¡Ay, Joséphine, Joséphine!, murmuró para sí misma Mademoiselle Lenormand, con esa mezcla de afecto, ¿no? Y una cierta exasperación también que solo se reserva para las personas a quienes se quiere demasiado bien, como era el caso, ¿no? De nuestra querida Marianne con Joséphine. Y es que Joséphine, no, a decir verdad, no estaba triste en absoluto, no le importaba nada. Estaba ella ahora encantada que tenía sus cuentas pagadas, comida en la mesa para sus críos y la libertad que quería. O sea, superb. Bueno, claro, con su marido en Italia, recuperó su vida de un golpe, ¿no? Los salones, los amigos, las veladas en la ópera, las tardes en el teatro, dinero fluyendo, ¿no? En todas partes la saludaban ahora con una reverencia que antes no tenía, ¿no? Al final era la esposa del general victorioso, ¿no? La citoyenne Bonaparte. Y en los salones de París ese nombre sonaba cada vez con más brillo. Entonces va creciendo ahí la imagen de Joséphine. El pueblo le había puesto un apodo encantador a Joséphine: Notre Dame de Victoires. Victoires. Nuestra Señora de las Victorias. Ay, mi francés. Pardonnez-moi. Joséphine lo encontraba divertido y también conveniente, vamos. O sea, ¿quién no quiere, no? El masaje en el ego, ¿no? Como estaba ella ahora. Y cada vez creciendo y teniendo dinero y todo. ¿Qué quieres que te diga? Era todo lo que quería ella. Y fama.
¿no? Cada 2 o 3 días, un mensajero con las botas cubiertas de polvo de los caminos del norte de Italia aparecía en la rue Chantereine con una carta en la mano. Y esa expresión, claro, impaciente, ¿no? Esperando una respuesta que llevara a Italia, ¿no? Las cartas de Bonaparte eran largas, ardientes y llegaban en cantidades que habrían agotado a cualquier persona medianamente enamorada. Así que imagínate, si tú estás enamorada, estás recibiendo este montonazo de cartas, imagina si tú no estás enamorada. Te sientes completamente asfixiada, ¿verdad? Y bueno, era lo que pasaba con Josefine, ¿no? Josefine no era medianamente enamorada de Napoleón Bonaparte, seamos sinceros aquí, ¿no? Josefine no estaba enamorada en absoluto de Napoleón Bonaparte, infelizmente, esa es la verdad. Entonces, claro, pero a ver, tenía modales, ¿no? Así que recibía las cartas, las desdoblaba con sus dedos largos y delgados, las leía con esa expresión como de ligera perplejidad que ponía cuando algo la superaba y las dejaba ahí en la consola junto a las facturas impagadas del florista, la modista, la zapatera, porque sí, no fue ahí casarse con Napoleón Bonaparte y pim pam, ya facturas ya todas resueltas. Ha tenido que tener un tiempo hasta que Napoleón empezara ya a ir soltando dinero, enviando, ¿no? Dinero. Entonces, las facturas siguen ahí, pendientes. La primera llegó casi de inmediato, ¿no? Bonaparte había partido apenas unos días antes y ya escribía desde el camino. Y con esa caligrafía grande y enérgica suya, ¿no? Que rasgaba el papel como si estuviera prisa, ¿no? Incluso en escribir. A ver si te encuentro aquí una carta de Napoleón para que tengas una idea de lo enérgica que era. Mira, aquí hay un registro enérgico de Napoleón que tú puedes observar, ¿no? En la letra como el tío era intenso, ¿no? Apasionado, intenso. ¡Ay! Bueno, entonces, una de estas cartas que está aquí, ¿no? Que es sacado de Jean de Bonnot, ¿no? De este libro de 1969. El Chanson 2422 de Camino al Ejército Italiano. Vamos a abrir ahí sus comillas. Te escribo desde Chanson y te he enviado un poder notarial para que puedas cobrar diversas sumas de dinero que me corresponden. Era todo lo que quería. Cada momento me aleja más de ti, mi querida amiga. Y con cada instante siento menos la fuerza de estar separado de ti. Eres el objeto constante de mis pensamientos. Mi imaginación se agota tratando de imaginar qué estás haciendo. Si te imagino triste, se me rompe el corazón y mi tristeza aumenta. Si estás alegre, de buen humor, riendo con tus amigos, te reprocho que has olvidado tan pronto la dolorosa separación de 3 días. Ay, imagina tú recibir ahí esta explosión de amor intenso, ¿no? Posesivo, y tú ahí ni papas. Josefine leyó hasta el final, por supuesto, dobló la carta con cuidado y la dejó sobre la consola.
Y claro, soltó un, ¡ay, qué gracioso es este Bonaparte! Dijo con una sonrisa, ¿no? Que era, yo creo que era más una compasión que ternura que tenía. Era como, ¡ay, pobrecito! ¡Ay, mira qué gracioso! ¡Ay! El mensajero, claro, de pie junto a la puerta con las botas aún cubiertas de polvo, esperaba. Dicen, a ver, madame, necesito algo, escríbeme algo que pueda entregar, ¿no? A ver, señora, el general insistió mucho en saber si habría respuesta. Josephine lo miró con sus grandes ojos oscuros, entre oscuro y azul, que hay siempre esta controversia entre los historiadores si a lo mejor era un oscuro con un azul alrededor, en fin, y empleó todo su encanto. Ay, dígale al general que no tardará. A ver, era una mentira piadosa y perfecta, ¿no? Porque en realidad Josephine no tenía nada que decirle. Y no porque lo odiara, porque no es que Josephine lo odiara, pero sino porque sencillamente no encontraba qué contarle a un hombre que le escribía desde los campamentos sobre el estado de su alma mientras ella tenía el teatro, tenía los amigos y las tardes soleadas, ¿no? de la primavera parisina. ¿Qué quiero yo hablar con este que me está ahí como rasgando, rompiéndose el corazón, cuando yo tengo todo el disfrute de la primavera parisina y de mis amigos y de todo, ¿no? Y del dinero para gastar, ¿no? En cuanto el mensajero se dio la vuelta, ya se había olvidado de él. Bye bye. Fue por esas semanas de primavera cuando apareció en los salones de París un joven oficial que tenía el don de hacer reír a todo el mundo. París, el 20 de abril de 1796. 6 semanas solamente después de la boda que ha tenido con Napoleón. 40 días desde que Napoleón Bonaparte partió hacia Italia. La cosa fue rápido, ¿eh? Ese día, el general Leclerc llegó a la Rue de Chantereine a visitar a su cuñada política, ¿no? Pues estaba prometido con Paulina, ¿no? La hermana menor de Bonaparte, y trajo consigo a su ayudante de campo, un teniente de húsares de unos 23 años, oriundo de Romans-sur-Isère, en el Drôme. Su nombre era Louis Hippolyte Charles, un canceriano como Josephine, nacido el 6 de julio de 1773. Louis Hippolyte Charles era teniente, ¿no? De húsares y también era este ayudante de campo de este general Leclerc, que era cuñado de Bonaparte. Hippolyte era bajo, y eso hay que decirlo con honestidad, la verdad, porque los testigos de la época no se molestaron en callarlo. Pero compensaba su estatura, y es curioso este tema, ¿no? De, ay, que es alto, que es bajo. Mira cómo el tema de altura era importante entre los machos, ¿no? Entre los hombres ahí de la sociedad, porque también se metían con Napoleón, y mira que Napoleón Bonaparte en realidad tenía 1,69. A ver, ¿no? Para la época, yo que tampoco estaba, pero se metían con él. Y es un chisme que ya te contaré. El chisme de la altura de Napoleón. En fin, entonces, pues claro, pero compensaba su estatura con un rostro de una hermosura desconcertante. Una tez morena, mediterránea, bigotes negros, ¿no? Y largos, que llevaba con una coquetería perfectamente calculada. Y unos ojos de un azul claro que contrastaba de forma casi real con su piel oscura. Entonces el tío era guapísimo. Y luego estaba el otro,
lo que no se ve, pero se siente en cuanto alguien abre la boca. Hippolyte Charles tenía el don de hacer reír. La duquesa de Abrantes, que lo conoció por aquella época y no tenía la menor razón para ser generosa con él, escribiría más tarde en sus memorias, abro comillas aquí, comillas, ay, me olvidé, sí, comillas. Charles no hablaba más que de juegos de palabras. Charles no hablaba más que de juegos de palabras y era el polichinela de la compañía. Pero era lo que se llama un muchacho singular. Hacía reír, era imposible encontrar un nombre más cómico. Bueno, tenía su carisma, encantaba a la gente así. Además era guapísimo, ¿no? Entonces, era un bombón. Joséphine lo vio entrar al salón y no necesitó más de 5 minutos para decidir que era irresistible. Y por supuesto, él era todo lo que Bonaparte no era. Bonaparte tenía urgencia en todo. Tú has visto en el episodio anterior el tema de las cartas. Estás viendo con el libro, ¿no? Lo que te voy enseñando. Yo creo que era una persona ahí, raca, ¿no? Y además tiene prisa, es estratega, ¿no? Entonces, claro, tenía urgencia en todo. Tenía urgencia en las cartas, en la guerra, en el amor, es esta pasión, es una posesividad, ¿no? Mientras que Hippolyte Charles no tenía urgencia de absolutamente nada. Bonaparte hablaba de ciencia, de estrategia, de gloria, ¿no? Hippolyte Charles hablaba de moda, ¿no? Con una autoridad que encontraba deliciosa. Y de nada en particular, ¿no? Con ese talento especial de quien convierte la conversación en un placer sin propósito. Era ligerísimo para Joséphine, no tenía la presión de esta pasión fogosa de Napoleón y tal, ¿no? Y controladora. Este era, bueno, mira, un pirilampo ahí volando por, ¿no? Y encantador, y qué divertido, y qué guapo, ¿no? Y bien apuesto y tal. ¿Qué más quiere Joséphine? Era ligero, despreocupado, sin urgencia ninguna, sin cartas que rasgaran el papel, ¿no? Sin amor volcánico, ¿no? Ni declaraciones que asfixiaban a Joséphine, ¿no? Por supuesto, también hacía reír a Joséphine, como a los demás, ¿no? Y en la vida de Joséphine, que había conocido el terror, ¿no? La prisión y la viudez antes de los 30 años de edad, imagínate, ¿no? Yo creo que reír era un lujo al que no pensaba renunciar, por supuesto. Así que esa tarde, en los apartamentos de la Rue de Chantereine, Joséphine empezó a olvidarse del polvo de los caminos de Italia. Ah, ¿qué? ¿Yo? ¿Ah? Si te he visto no me acuerdo. Simplemente, con un par. Y claro, y así comenzó la liaison en la primavera de 1793, casi al mismo tiempo que los primeros cañonazos de la campaña italiana de Napoleón Bonaparte. En la Rue de Tournon, nuestra querida Marianne volvió entonces a extender sus cartas. El valet de cœur, el joven amante oscuro, había aparecido donde no debía. Y unos días después, ¿no? En la mismísima Rue de Tournon, Marianne acaba por recibir a una consultante que llegó más elegante que de costumbre. Y dijo, venía vestida, ¿no? Con un vestido de muselina blanca y gris,
ese conjunto que le sentaba tan bien, ¿no? Con esta tez creole que tenía, con este paso ligeramente aéreo que adoptaba cuando estaba de buen humor. Buen humor, sí, mucho buen humor. Demasiado buen humor para ser una recién casada cuyo marido llevaba mes y medio con mater en Italia. O sea, claro, Lenormand observó, ¿no? Sentarse sin decir nada, diciendo, "Ay, ahí hay telita tela". Ya, y ya lo había visto, ¿no? Ya lo había veído venir, entonces era más una confirmación que otra cosa, ¿no? Así que, bueno, barajó sus cartas despacio, las extendió sobre la mesa, una por una, ¿no? Pasando el dedo suavemente sobre cada una, deteniéndose, inclinándose y leyendo. Un valet de carré, el joven militar en movimiento, ¿no? Lejos, que escribe cartas que rasgan el papel. Ahí tenemos a Napoleón Bonaparte, sin duda. Pero ese día había aparecido también el valet de cœur, el joven amante, afectuoso, cercano, ¿no? El hombre que está aquí y no en campaña. Un valet de cœur que había llegado a la consulta sin ser invitado, emergiendo entre las cartas con esa insolencia que tiene las verdades que nadie ha pedido. Y junto a él, el neuf de pique, secreto doloroso, traición, algo que se oculta. Una de las cartas más temidas de la baraja. Y hay relatos incluso, ¿no? En los libros de Lenormand, así, de que me ha caído un neuf de pique. Entonces era como, ¿no? ¡Tum, tum, tum, tum! Cuando cae el neuf de pique. Neuf de pique. Marianne se quedó mirando las cartas extendidas sobre la mesa por un largo rato. Luego levantó la vista y miró a su consultante, que estaba demasiado alegre, demasiado perfumada, demasiado dispuesta a cambiar de tema. Madame, nada ha cambiado en su destino. Joséphine pareció sorprendida y quizás un poco decepcionada también, ¿no? Como quien espera que las cartas de Lenormand ahí estarían confirmando otra cosa. Nada, ni siquiera un poquito. Marianne asintió con esa calma que podía resultar exasperante. Nada. El hombre con el que acaba de casarse tiene un alma ardiente en un cuerpo de hierro. Ya se lo dije y recuerde esas palabras porque son proféticas, Joséphine. Por la gracia de su marido se elevará muy por encima de los mortales. Devorará el mundo, ese hombre. Será como un ogro, cada vez más hambriento, cada vez más voraz. La elevará tan alto que parecerá que toca las estrellas. Oh, ¿está segura, Mademoiselle Lenormand? Completamente. Joséphine sonrió, ¿no? Con esta sonrisa suya, ahí, sin dientes, ¿no? Que era a la vez seductora, calculadora y controlada para que no se viera sus dientes podridos, ¿no? Y, ay, c'est bon. En ese caso, si tiene razón, la haré rica, mademoiselle. Sin duda cuento con ello, dijo Lenormand en voz baja. Y luego añadió,
con una precisión quirúrgica que cortó el aire del gabinete de la Rue de Tournon. Pero, madame, presta atención a sus pequeñas debilidades. Su marido la adora, la venera. Pero si sus fragilidades llegaran a sus oídos, sería despiadado. Joséphine abrió ligeramente los ojos. ¿Fragilidades? Yo no sé de qué. Lenormand levantó la mano derecha en señal de paso, quizá de advertencia. Vamos, madame. Las cartas no mienten y yo tampoco. Escuche esas palabras porque son proféticas. Ya se lo había dicho. Hubo un silencio. Joséphine lo rompió con esa risa gutural suya, baja y melodiosa, la que usaba para cambiar de tema, ¿no? Sin que nadie se diera cuenta. Muy bien, mademoiselle, tendré cuidado. Y salió, ¿no? A la calle con el corazón más ligero que al entrar. Mientras, en París, Joséphine reía con Hippolyte Charles, como si nada, en Italia Bonaparte estaba construyendo una leyenda. La campaña del norte de Italia era una obra maestra de velocidad y engaño. Bonaparte comprendió desde el primer día que su única ventaja real, ¿no?, sobre los austríacos, que les superaban ampliamente, ¿no?, en nombres y en recursos, era la rapidez. Moverse más rápido, ¿no?, de lo que el enemigo podía pensar, actuar, ¿no?, mientras el otro aún está intentando hacer cálculos estratégicos ahí, ¿no?, y atacar donde no se le esperaba. Separar los ejércitos enemigos antes de que pudieran unirse. En pocas semanas había separado los ejércitos austro-sardos en las batallas de Montenotte y Mondovì, forzando al reino de Piamonte-Cerdeña a firmar el armisticio de Cherasco, el 28 de abril de 1796. Luego engañó al general austríaco Beaulieu, haciéndole creer que cruzaría el Po en Valencia para cruzarlo finalmente en Plasencia y atacar al enemigo por la retaguardia. Mira tú si el tío no era listo. Beaulieu consiguió escabullirse, algo que los historiadores señalan con una cierta ironía generalmente, ¿no?, dado que Bonaparte lo presentó como una victoria total en sus partes, ¿no?, al directorio, pero tuvo que abandonar Milán, ¿no?, y replegarse hacia el este, dejando ¿no?, al general Sebottendorf con una retaguardia para cubrir su retirada. El encuentro se produjo el 10 de mayo de 1796 en Lodi, una ciudad a las orillas del río Adda. Lo que estaba esperando a Bonaparte al llegar no era lo que esperaba, ¿no? Sebottendorf había colocado su artillería en la orilla opuesta del río, con los cañones apuntando directamente al único punto de cruce posible, que era este puente de Lodi, ¿no? Un paso de madera de 100 toesas de longitud, ¿no?, poco más de 200 metros más o menos, ¿no?, que los austríacos enfilaban con 30 piezas de artillería. Una grúa de metralla dispuesta a barrer a cualquier que intentara cruzar el puente. Y esto vemos muy bien la situación de esta batalla, ¿no?, y otras tantas batallas de Napoleón en la película de Ridley Scott de Napoleón, ¿no?, la película de Napoleón. Ahí tú puedes ver bien ellos con el puente y opuesto y lo que pasa. No doy spoiler, pero de verdad te invito. Y te repito,
Hay muchos historiadores que comentan que la película no fue del todo fiel a mucha cosa que pasó en la historia, pero las escenas de batalla son impresionantes. Así que te recomiendo que asistas y también que tomes tu opinión. Si quieres, comparte aquí conmigo también qué te pareció la película y tal. Me encanta siempre estar trayendo material ¿no? de música o de arte o de películas relacionar, ¿no? con lo que estamos haciendo aquí en Bicamil en Normando. Así que, bueno, Bonaparte subió al campanario de la iglesia de San Francisco para observar el campo de batalla con su catalejo. Vio los cañones, vio el puente, vio a sus granaderos y carabiniers impacientes al pie de la calle principal. Claro, ¿qué hizo este? Por supuesto, visión de águila, déjame ver cómo está todo el ambiente. El tío era un gran estratega y creo que para ser estratega era eso, tenía que estar mirando el todo para entender cómo mover y cómo montar, ¿no? sus ataques o sus defensas, ¿no? Y tomó una decisión que más tarde él mismo reconocería como un acto de audacia, rayana en la temeridad. ¿Quiénes son los primeros? Preguntó el general Massena. Los carabiniers de Dupá, respondió Massena. 200 savoyardos que llevan días pidiendo a gritos que se les deje ir. Bonaparte los miró un instante. Pues que vayan, que vayan. A las 6 de la tarde, la columna se formó en la calle principal de Lodi. Berthier, Massena, Lannes, Dallemagne, todos en la primera línea, hombro a hombro con la tropa. El propio Bonaparte, dicen los testigos, estuvo en el puente junto a sus hombres, sirviendo él mismo una pieza de artillería antes de que la columna arrancara. ¡Adelante! ¡Adelante! La metralla austríaca barrió el puente. Los franceses cayeron. Los que estaban detrás tomaron el lugar de los caídos y siguieron corriendo. En el otro extremo del río, la caballería francesa había encontrado un vado al sur y atacaba el flanco austríaco. Sebotendorf, sorprendido y amenazado, ¿no? de este encerclement, ¿no? el encierro, ordenó la retirada. La batalla de Lodi fue en términos puramente tácticos, ¿no? un compromiso de retaguardia de importancia relativa. Las bajas austríacas fueron 153 muertos y 1.700 prisioneros. Beaulieu escapó con el grueso de su ejército. Militarmente, no fue la épica victoria que Bonaparte describió en sus partes al directorio, ¿vale? Porque aquí vamos a notas de investigación histórica aquí. La batalla de Lodi tuvo lugar el 10 de mayo de 1796. El puente medía aproximadamente unas 100 esas, unos 200 metros. Los austríacos disponían de 30 piezas de artillería, 90, como aparece en algunas versiones. Lo que encontré fueron 30 piezas. Las bajas austríacas fueron 153 muertos, 1.700 prisioneros, según las fuentes más fiables, ¿no? Como la de Enciclopedia Universalis, ¿vale? El general austríaco al mando de la retaguardia era Karl Philipp Sebotendorf. El comandante en jefe austríaco, Beaulieu, ya había comenzado su retirada antes de la batalla. El apodo Petit Caporal nació en Lodi esa misma noche, cuando los soldados, en gesto de reconocimiento popular, ascendieron a Napoleón Bonaparte al grado de cabo. Pero, no, en términos de leyenda, lo cambió todo, la verdad, la situación para Bonaparte. Aquella noche, los viejos soldados de la Armée d'Italie hicieron algo que no tenía precedente.
se reunieron alrededor de su general y con esa ceremonia popular y ruidosa que solo los ejércitos republicanos podían permitirse, hicieron entonces este ritual de ascender al grado de cabo, caporal, el primer grado de suboficial, ¿no? El más bajo de todos, el grado de la tropa. Era el mayor elogio que podían tributarle, ¿no? Significaba, eres uno de nosotros, ¿no? Entonces, eres uno de la familia, luchaste como uno de nosotros, ¿no? Entonces, es un gran elogio que podía recibir Napoleón y también ha ganado la confianza de los soldados. Eso fue fundamental para lo que viene a ocurrir, ¿no? Con Napoleón en las batallas y en otras situaciones, ¿no? Conseguir esta lealtad de sus soldados, ¡buah! Hizo una diferencia tremenda en el futuro. Era el mayor elogio, ¿no? Era el apodo que daría entonces para siempre, ¿no? El petit caporal, el pequeño cabo, ¿no? Y ¿te acuerdas que te había comentado sobre la estatura de Napoleón? ¿No? El petit caporal no tiene necesariamente que ver con su estatura, ¿vale? Napoleón medía 1,69 metros de altura y bueno, para la época era una altura perfectamente normal, incluso ligeramente superior a la media francesa, la verdad. Pero el mito de su pequeñez fue fabricado con esmero por las caricaturas británicas, que claro, querían disminuirle, ¿no? Entonces, ¿cómo van a hacerlo? Bueno, a ponerle ahí pequeñito, ¿no? Especialmente las caricaturas de James Gillray, que convirtieron el apodo cariñoso de sus soldados en una burla, ¿no? Los ingleses sabían muy bien lo que hacían, querían como que disminuir, rebajar, ¿no? El orgullo, la autoconfianza, el ego de Napoleón, ¿no? Y lo hacían así. 5 días después de Lodi, Bonaparte entraba triunfalmente en Milán. Esa noche, solo en su despacho, sacó del bolsillo la miniatura de Joséphine y la contempló largo rato. Es esta noche después de Lodi, escribía más tarde en Santa Elena, cuando comencé a creerme un personaje singular. Me vino entonces la primera chispa de la alta ambición. Su destino y el de Europa acababan de cambiar de forma en su cabeza. Pero lo que no cambió fue la obsesión. Mientras tanto, en París, el eco de las victorias llegaba como trueno, ¿no? Montenotte, Mondovì, el armisticio de Cherasco, supongo que es en italiano, yo creo que no sería Cherasco, ¿no? Sería Cherasco. El Po, Lodi, las anécdotas corrían por los salones, ¿no? Y claro, el nombre de Bonaparte estaba en boca de todos. Que, por supuesto, Joséphine, ¿no? La Notre-Dame de Victoire, recibía en todos los bailes, óperas y teatros el homenaje que correspondía a la esposa de tan extraordinario hombre. Entonces, para ella eso, bueno, ha servido un montón. La tía subió, ¿no? Lo que también, ¿no?, seguía llegando con una regularidad implacable eran las malditas cartas incesantes de Napoleón Bonaparte, esas cartas de amor intenso, ¿no?, que vemos aquí en esta colectánea. Y Bonaparte, que en Italia ganaba batallas con la misma energía con la que escribía, empezó a notar cosas. Las cartas de Joséphine eran cortas, eran frías, a veces tardaban semanas en llegar. A ver, piensa conmigo, él tenía todo a sus pies. Entonces, es una carta, pues tenía la carta así, independiente de la distancia que había ahí entre París y el norte de Italia.
Entonces, eso de que tardar semanas en contestar a tu marido que tanto te ama, que tanto te quiere, la cosa empezó a oler mal para Joséphine. Y claro, en una de estas cartas, ¿no? Detalle que lo encendió de furia, ¿no? Y de celos a Napoleón Bonaparte. Ella lo había tuteado, lo había llamado tú. ¿Cómo se llama a alguien con quien ya no se tiene cuidado? La respuesta llegó a la Rue Jean como un torbellino. Y aquí vamos a citar esta carta. No he pasado un día sin amarte. No he pasado una noche sin tenerte entre mis brazos. No he tomado una taza de té sin maldecir la gloria y la ambición que me alejan del alma de mi vida. En medio de los negocios, al frente de las tropas, recorriendo los campamentos, mi adorable Joséphine está sola en mi corazón, ocupa mi mente, absorbe mis pensamientos. Sin embargo, en tu carta, del 23 al 26 de Ventose, te diriges a mí con el familiar pronombre tú. Tú misma. ¡Ay, malvada! ¿Cómo pudiste escribir esa carta? ¡Qué frío hace! Y luego, del 23 al 26, 4 días, ¿qué has estado haciendo desde que no le escribiste a tu esposo? ¡Ay, amiga mía! Ese trato familiar y esos 4 días me hacen lamentar mi anterior indiferencia. ¡Ay, de quien sea responsable! Que experimente como castigo y dolor, qué convicción y certeza. El infierno no conoce tormento, ni las furias de las serpientes. ¿Tú? ¿Tú? ¿Cómo será dentro de 15 días? Mi alma está triste, mi corazón está encadenado y mi imaginación me aterra. Me amas menos, te consolarás. Un día ya no me amarás. Dímelo. Al menos sabré cómo merecer la desgracia. Adiós, mujer, tormento, felicidad, esperanza y alma de mi vida, a quien amo, a quien temo, que inspira en mí tiernos sentimientos, que me llama la naturaleza y movimientos impetuosos tan volcánicos como el trueno. No te pido amor eterno, ni fidelidad, sino solo verdad, franqueza sin límites. El día que me digas te amo menos, será el último día de mi amor o el último de mi vida. Joséphine, Joséphine, recuerdo lo que te he dicho a veces. La naturaleza me dio un alma fuerte y resuelta. Te formó con encaje y gasa. ¿Has dejado de amarme? ¡Au! De la dentelle e de la gaze, leyó Talita en voz alta, con este acento suyo siempre ligeramente exagerado. ¡Ay, encaje y gasa! ¡Ay, ma chère! ¡Qué manera de escribirte en este hombre! ¡Ay! Me asfixia con tanto amor. Suspiró Joséphine, abanicándose levemente. ¡Ay, mira cómo ha rasgado el papel con la pluma al escribir esas exclamaciones! ¡Por Dios! ¡Ay! Es verdad, dijo Talión, mirando la hoja con genuina admiración. Ha perforado el papel en 3 sitios, míralo, eso no se hace a propósito. Joséphine dobló la carta con un gesto que era mitad ternura, mitad cansancio y la dejó sobre la famosa consola. En este preciso momento, al otro lado de la ciudad, en la Rue de Tournon, número 5, nuestra querida Joufflu
Marianne Adelaide Lenormand decide entonces extender sus cartas sobre la mesa y las miraba con esta concentración absoluta que tenía y que le borraba el mundo alrededor. ¿Y qué ha visto? El valet de carreau, el general, el joven militar en campaña, el valet de cœur, el otro, el amante oscuro y risueño, el neuf de pique famoso, la traición, el secreto que duele, el roi de cœur, el hombre que ama sin límites y que por eso mismo será herido. Marianne posó la mano sobre las cartas un instante. Ay, Josephine, Josephine, repitió en voz muy baja. ¿Cuánto vas a hacerle sufrir, Josephine? Pues vengo poniendo atención a el tema de las lecturas de carta, ¿no? Con la cartomancia francesa de Mademoiselle Lenormand, ¿no? Y en la cartomancia francesa tradicional, ¿no? Con esta baraja piqué de 32 cartas, la herramienta de trabajo que Mademoiselle Lenormand generalmente, ¿no?, usaba en su gabinete, ¿no?, de la Rue de Tournon. Cada figura tiene una identidad precisa que el lector va aprendiendo a reconocer, ¿no?, como si fueran personas en su entorno. Y entonces así trabajaba mucho Mademoiselle Lenormand en sus lecturas. Y claro, me fui adentrando en eso, ¿no? Para ir aprendiendo, entendiendo el sistema de lectura que Lenormand usaba en sus consultas. Y lo que más me sorprende es que es como una sencillez brutal, ¿no? Y creo que es muy coherente con toda su historia, con toda su vida, ¿no? Si te acuerdas, nos principios de los episodios de Becoming Lenormand que estamos mirando, ¿no? De que su colega de trabajo en el taller de costura sí que había conseguido las cartas de tela, pero Lenormand no, lo que tenía de dinero fue una piqué de 32, entonces esto se transformó en su bien más apreciado y su herramienta de trabajo cotidiana, ¿no? Sí que después, por lo que habíamos visto, sí que ha tenido dinero suficiente para adquirir material de tela, pero esto era su baraja preferida, la piqué de toda la vida, ¿no? Entonces, ella ha creado su propia manera, ¿no?, de trabajar con esas cartas. Ella se espabiló, se conectó con las cartas de un modo y fue creando, desarrollando su lectura, ¿no?, con una sencillez brutal. Entonces, no hay un simbolismo esotérico y tal, o no hay como arquetipos complicados, como podemos encontrar en una baraja de tarot, por ejemplo, ¿no? Los arcanos mayores y toda la profundidad, ¿no? Lo que se veía, ¿no?, ya entrando en esta parte esotérica con Cour de Gébelin, o Gébelin, ¿no? Y del tarot y del el mundo primitivo, ¿no? El monde primitif, ¿no? Esas son cartas de toda la vida, ¿no? Las mismas con las que cualquier parisino jugaba al piqué en un café, ¿no? La diferencia estaba en quién las leía. Y eso también te conté en clase, ¿no? Si tú has visto el episodio de la introducción, ¿no? Sobre el desarrollo mental, psicológico, ¿no?, de Mademoiselle Lenormand, es eso. El poder estaba en ella. El instrumento, la herramienta que usaba, era casi indiferente, ¿no? Era su mediunidad, su talento, su don, su capacidad, ¿no?, de leer este material, ¿no? Entonces, esto me parece increíble y fantástico, ¿no? De todo lo que hizo Mademoiselle Lenormand con una baraja piqué de 32 cartas, ¿sabes?
Déjame mostrarte un poco lo que Marianne estaba viendo en esa tarde. Por ejemplo, ¿no? El valet de carreau es el mensajero, el joven militar, el hombre en movimiento. En 1796, Bonaparte en persona estaba ahí, enérgico, lejos, que escribe cartas, que rasga el papel. Aquí tenemos el valet de carreau, ¿no? Después del valet de cœur es el joven amante, afectuoso, cercano, de naturaleza sentimental. Hombre, el hombre que está aquí, no en campaña. Es Hippolyte Charles, ¿no? Con sus bigotes negros, con su talento para hacer reír y su ligereza, ¿no? Su facilidad para enamorarse y dejarse enamorar, ¿no? El neuf de pique, famoso neuf de pique, es una de las cartas más temidas de la baraja, ¿no? Anuncia traición, secreto doloroso, algo que se oculta, ¿no? Y en una combinación con el valet de cœur, ahí empezamos a ir uniendo, ¿no? Las cartas. Claro, no deja dudas, ahí hay una historia que alguien prefería que no se supiera. Y ahí vamos a meter a Josefina ahí en medio, ¿no? Esta traición, a poner los cuernos en el pobre Napoleón Bonaparte, ¿no? Y el roi de cœur, ¿no? Que es el hombre que ama profundamente este mismísimo Napoleón, el protector, el amigo poderoso, ¿no? Que sin duda el hombre que perfora el papel de tanto escribir, ¿no? Con intensidad y pasión, ¿no? Y claro, vamos a ver la unión de todas esas cartas, ¿no? Esas cuatro cartas contaban una historia, ¿no? Que no necesitaba más interpretación, y eso lo vemos mucho en el Petit Lenormand, ¿verdad? Cómo podemos también, ¿no? Mirar que hay una historia que se desarrolla y que hay la unión de una carta con la otra y hay energías más negativas, más positivas que se anulan o que se, ¿no? Aumentan y tal, ¿no? Me parece fantástico. Y ahí lo tenemos en una baraja que de toda la vida de 32 cartas, ¿no? Entonces, claro, ahí esta historia no necesitaba más interpretación, ¿no? Si vamos a juntar todas esas cartas, el hombre que está lejos ama a la mujer que tiene cerca a otro hombre, ¿no? Y nadie lo sabe todavía. Todavía, todavía. Me parece tan fascinante, ¿no? Esta herramienta, ¿no? Con que trabajaba Lenormand, que, bueno, te pregunto, ¿no? Si te resulta interesante cómo Lenormand leía estas cartas y cómo tú también, ¿no? Podrías aprender a hacerlo, ¿no? Con una baraja francesa de toda la vida, sin necesitar nada especial, pues dímelo en los comentarios. Porque, no sé, sabes, estoy como pensando, ¿no? A lo mejor explorar eso más a fondo, porque creo sí que la historia y la técnica van de la mano, ¿no? Porque también son lecturas que tienen que ver con lo que estaba pasando en este momento, pero también podemos traer eso para la actualidad, por supuesto, ¿no? Y creo que, no sé, me parece que hay aquí algo que vale la pena transmitir. Entonces, si tú crees que eso es interesante, a lo mejor puedo montar algo ahí. Pues dímelo en los comentarios. Bueno, en Italia, Bonaparte avanzaba de vitória en vitória, pero su obsesión seguía siendo la misma. Varias veces al día sacaba del bolsillo la miniatura de Josefina y la contemplaba con ojos que brillaban de una manera que sus ayudantes de campo habían aprendido a reconocer. No era solo amor, era necesidad. El tío estaba enfermo ya. La necesitaba cerca ¿sabes? Ahí, pegadito. La había llamado al frente en varias cartas. Además, estaba desconfiado, por supuesto que la quería cerca. El tío no es tonto, ¿no? Le había escrito a barra pidiéndole que la convenciera.
y lo puso, deseo con urgencia que mi esposa venga a reunirse conmigo, le decía al director. La respuesta de Josefina a esas invitaciones era siempre un motivo nuevo, ¿no? Estaba delicada de salud, no era prudente el viaje, tenía responsabilidades en París, tenía una posición que mantener en París. Hombre, y tenía Hippolyte Charles, ¿no? Aunque eso, por supuesto que no lo ponía en las cartas. Una mañana, probablemente en los últimos meses de 1796, el cristal de la miniatura se rompió. Un accidente sin importancia a principio, pero su ayudante de campo, Marmont, que estaba a su lado, lo vio palidecer de una manera que no tenía nada que ver con la batalla. Marmont dijo Bonaparte con voz quebrada, mi esposa está muy enferma o me es infiel. Así lo recoge el propio Marmont en sus Mémoires du Maréchal Marmont, Duc de Raguse, de Perrotin, París, de 1857. En el gabinete de la Rue de Tournon, esa misma noche, claro, ahí estaba Lenormand, barajó sus cartas una vez más. Uy, el neuf de pique seguía saliendo, maldito neuf de pique. Siempre el neuf de pique. Entre todas las cartas de amor que Napoleón enviaba desde Italia, ¿no? Decenas de cartas, como podemos ver aquí, apasionadas, urgentes, algunas de varias páginas incluso. Las respuestas de Josephine que se conservan son escasas, ¿no? Y, como él mismo se quejaba, frías como el agua del Po en enero. Una tarde, nuestra querida Thérèse Tallien la encontró sentada en su escritorio con la pluma en la mano y la hoja en blanco. ¡Ay! ¿Qué le escribo? Preguntó Josephine con genuina perplejidad. Ay, no sé qué contarle. Cuéntale lo que haces, sugirió Talita. Ay, eso es precisamente lo que no puedo contarle, Talita. Las dos mujeres se miraron un instante y luego rompieron a reír. Y bueno, aquella noche, ahí estaba nuestra querida Joufflue, ¿no? Probablemente escribiendo en su diario. El valet de Carreau gana batallas en Italia. Se cree destinado a la grandeza. No se equivoca. El valet de cœur hace reír a la créole de París. Tampoco se equivoca. Por ahora, el roi de cœur escribe cartas que perforan el papel. Lo que viene después le romperá algo más que el papel. Pero nadie aprende eso en los libros. Hay que leerlo en las cartas. Ahí apagó la vela y se fue a dormir. Afuera, en los salones de París, alguien contaba el último chisme sobre la victoria de Bonaparte y Josephine en algún lugar de la ciudad estaba riendo. Ay, 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 Josephine, tu futuro es oscuro, ma chérie. Pues para ver el desarrollo de lo que va a pasar ahí en esta novela histórica, bueno, te aconsejo a que sigas el canal, que cliques ahí en la sinetita, que cuando venga un episodio nuevo, bueno, tú vas a recibir el aviso. Y nada, si tú acabas de llegar, espero que disfrutes mucho de los episodios de Camille Lenormand. Si tienes algún comentario, alguna duda o quieres compartir alguna cosa conmigo, pues aquí estoy encantada. Te dejo un beso, te dejo un abrazo y deseo que tengas una linda semana.
A bientôt. Mua.